días a todos. Buenos días, queridos compañeros, presidium, amigos, directivos, niños que están aquí presentes, a todos amigos. Les abrazo y les saludo a todos. Muchísimas gracias. Y quiero empezar con una frase que me hace pensar y dice lo siguiente: cada vez que un niño tiene una sonrisa, la guerra, la violencia y la maldad pierden una batalla. Quiero platicarles un poco acerca del trabajo que realizamos a través de 12 primarias. En esta ocasión fueron 12 primarias que se eligieron. Fue difícil hacerlo, pero se hizo de manera al azar. Yo puedo decirles que escuchar a los abuelos es enriquecedor, pero escuchar las pláticas de los niños siempre queda una exquisitez en el oído. Es decir, todavía esas leyendas, esos relatos todavía retumban en mi cabeza, en mi mente, en mi memoria, y me hacen soñar. La memoria de los abuelos, en palabras de los niños, es un proyecto literario de la Casa de la Cultura de San José Iturbide, el cual ha sido muy emotivo para todos los que participamos en él. No solamente se trabajó con los niños que escribieron y con los niños que dibujaron en este libro, tuvimos la oportunidad de trabajar con todos los niños de cada una de las escuelas primarias a las que acudimos. No solamente con los niños, también trabajamos con los profesores y por supuesto con los papás, con los abuelos, quienes nos hicieron el favor de contarles la historia, de volvérselas a contar una y otra vez, ¿sí? Los niños siempre nos llevaron esa energía con la cual el día de hoy podemos presentar este libro. Fue difícil empezar a leer cada una de las historias que ellos nos llevaron. Sin embargo, fue muy emocionante una vez que tuvimos la compilación. Les puedo platicar que con los niños convivimos, cantamos con ellos, jugamos, después escribimos, estuvimos corrigiendo los textos, ayudándoles a dibujar, dibujando con ellos también. Entonces, este trabajo que se lleva a través de cada una de las escuelas y que es un taller literario que decidimos sacar de Casa de la Cultura para acercarlo a los niños, es un trabajo que hoy nos da un fruto exquisito, que son los relatos, que son las leyendas. Porque estos relatos no solamente nos cuentan de aparecidos, de lloronas, de brujas, de pozos encantados, también nos cuentan algunos secretos de las comunidades. Por ejemplo, ¿por qué es el origen del nombre de cierta comunidad? ¿Por qué se le ha puesto de tal o cual manera a la comunidad? Entonces yo estoy muy contento a través de este trabajo que hemos realizado y quiero agradecer a las autoridades municipales en turno, tanto a Casa de la Cultura como a la Presidencia Municipal, porque creyeron en estos proyectos que se realizan en este taller literario. Un niño que lee, un niño que escribe, siempre será un niño que en el futuro será un mejor ciudadano, y eso es por lo que le apostamos nosotros. Yo quiero de igual manera decirles a los papás, a los niños, a los maestros, a los supervisores y a todos aquellos que nos escuchan, pues que debemos precisamente de trabajar para que nuestros niños crean en algo, se ilusionen e imaginen. Si nuestros niños se imaginan, no tendrán por qué estar pensando en las drogas, en la violencia. Estos trabajos siempre serán importantes porque fortalecen la identidad de un pueblo, fortalecen el pensamiento colectivo al que pertenecemos nosotros. Entonces debemos de afianzar nuestra identidad. Este trabajo ojalá que no sea el último, sino más bien sea el principio de muchos trabajos, porque esto precisamente nos puede ayudar a mejorar como sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús Sanzúa, por estas palabras. Con su permiso voy a hacerlo aquí sentado, Bueno, muy buenos días, jóvenes alumnos, señores supervisores, profesores, señor presidente municipal. Gracias, señor delegado de Educación, Roberto Martini, miembros de la mesa, compilador de este libro, mi amigo Jesús, mi amigo Eric, gracias por la invitación. La memoria de los abuelos, en palabra de los niños,
Es una compilación de relatos cortos reunida por el maestro Jesús Arazúa Rangel a instancias de la Casa de la Cultura Municipal, particularmente de su director, el maestro Eric César Corona Robles. Nació a partir de una segunda etapa del interesante programa Cuentos para Cantar para Niños, donde se interactúa con los escolares y se planteó tener un intercambio de la rica información que se guarda en cada una de nuestras comunidades, el patrimonio de la memoria colectiva que da identidad a cada lugar. Quizá el propio maestro Jesús Arazúa fue el primer sorprendido al redescubrir la riqueza verbal, la tradición y la memoria histórica y fantástica que aún se conserva, dando como resultado este trabajo literario que se integra por 65 relatos dividido en 6 apartados: relatos y anécdotas, 18, relatos de La Llorona, 7 cuentos, relatos de brujas, 5 relatos, relatos de aparecidos, 17, relatos de duendes, 4 y otros relatos, 14. Para la integración de este trabajo, Jesús recorrió por lo menos 13 comunidades de nuestro municipio, ubicadas principalmente en la zona norte y sur del mismo. Es así, por el número de relatos participan de esta manera: la comunidad del Patolito con 11, San Antonio Viborillas con 10, el Tolillo de Arriba con 8, La Escondida con 6, el Villa del Capulín con 6, Carvajal con 5, El Salitre 5, Santa Anita 5, San Jerónimo 4, Las Tuzas 2, Pozo Blanco del Capulín 1, El Zapote 1 y Buenavistilla 1. Después de esta numeralia, demos algunas pinceladas del contenido. Al leer los textos, corroboré lo importante que son los relatos populares, aun siendo de aparecidos, brujas, tesoros encantados o personajes misteriosos, como fuente de información o referencia para quienes nos dedicamos al quehacer histórico. Aunque muchas veces haya la ausencia de precisión de época o de nombres de personas, pero corroboran su presencia en nuestra microhistoria. Por ejemplo, el relato sobre Pedro el Malo, personaje legendario del que conservamos muchas leyendas, que quizá no tiene la objetividad histórica, pero no se duda de su existencia y en torno al cual se generaron cantidad de mitos, como el que se presenta en este libro, narrado por el niño Jael Estrada, de la primaria Miguel Hidalgo del Capulín. Se cuenta, nos dice ya él, que hace mucho tiempo en el poblado del Capulín, de manera recurrente llegaba un señor que venía de Carvajal, el cual vestía aspecto de charro, además que era alto y fuerte. Era conocido como Pedro el Malo, quien siempre iba en su caballo. Las personas, al momento de ir pasando dicho personaje, se metían a sus casas, ya que le tenían miedo, ya que se decía que retaba incluso a los oficiales, y es que la gente decía y sigue diciendo que Pedro el Malo tenía un pacto con el diablo. Entretejiendo la leyenda con la historia, también nos menciona Jesús en esta compilación, se menciona a los padres Malaviar, en el texto titulado La Diabla, escrito por Ania Olvera, también de la Villa del Capulín. Mi abuela Concepción Martínez me contó que hace muchos años, cuando los padres Malaviar comenzaron con la construcción del templo, ellos vivían en una casa pequeña construida en la hacienda. En cierta ocasión, un señor que vendía leña pasó por una cueva cerca del repartidor y vio a otro señor que estaba muy enfermo. Dicho leñador se dio cuenta y avisó a los padres. Uno de ellos fue para prestarle los servicios espirituales a dicho enfermo, pero se percató que en realidad estaba poseído por el demonio. Fueron 2 sacerdotes de nombre José María y Ambrosio, de este apellido, que con motivo de las leyes de exclaustración, ya que eran religiosos, se refugiaron en este lugar, primero aquí en San José y después en el Capulín. Por cierto, aquí vivieron en lo que queda de una casa en la calle Hidalgo, destruida recientemente por haber un estacionamiento. No sé si por ignorancia o por otra situación se permitió tirar este inmueble histórico catalogado. Pero volviendo a la historia y a los relatos,
podemos ver que a partir de un personaje real y su actuar pueden generarse cantidad de historias incluso sobrenaturales. En el primer apartado también llama la atención cómo se ha transmitido el origen del nombre de sus comunidades. Tal es el caso de El Tulillo de Arriba, El Patolito y San Antonio Viborillas. Otros nos hablan de hechos lamentables como epidemias que arrasaban con la población, y a partir de ese hecho se generan relatos de aparecidos como el que nos presenta Víctor Manuel Buenrostro y Fernanda Rubio de la primaria enseñanza de San Jerónimo, que se titula El Varal. Dice el texto: mi papá, que se llama José Buenrostro, me contó que en los tiempos en que no había vacunas hubo una epidemia de viruela en la comunidad de San Jerónimo y mucha gente murió. Se dice que los dueños de las haciendas improvisaron un camposanto en un paraje al que todavía hoy se llama El Varal, del cual se cuenta y se dice que por ahí espantaban. Algunos piensan que son las almas de las personas que fueron enterradas por ahí. Otros creen que fueron aquellos que murieron de viruela y que por no contagiar a los demás se fueron a ese lugar a dejarse morir. El hecho que se hace mención corresponde a la gran epidemia de influenza española que tiene lugar en el año de 1917, que efectivamente arrasó con un gran número de pobladores. Existen relatos de cómo recogían los cadáveres en las esquinas del pueblo, aquí en San José y en las comunidades, o incluso aquellos que sin estar muertos, pero infectados de la influenza, se colocaban con los cadáveres, relatos que generaron historias como lo dicen nuestros jóvenes. Esta obra también aborda un género de relatos que abundan en nuestras comunidades. Me refiero a los tesoros encantados, como aquel que guardaron esas señoritas pudientes al pie de un árbol en el Tulillo y que su embrujo lo hace imposible de sacar. Pero el más clásico de todos, y con el que cierra esta publicación, es el abordado por el compilador de esta obra y con el cual voy a comentar: El tesoro encantado del Cerro del Juego de Barras. Nos dice Jesús: ese cerro grande de peñascos y acantilados hoy en día es nombrado Juego de Barras. En ese lugar se dice que los asaltantes, después de llevar a cabo sus hazañas, se refugiaban en esa montaña de ahí de San Diego de las Trasquilas, lugar con cuevas rocosas y de difícil acceso, en el cual jugaban el botín, jugando naipes y las onzas del preciado metal. Dice que con el paso del tiempo y cuando los bandidos emigraron, no se fueron muriendo, la cueva donde guardaron el tesoro quedó abandonada y en su interior numerosas barras de oro y plata, además de belices llenos de monedas de la época. Aunque se cuenta de que muchos se han aventurado en busca de dicho tesoro, no se habla de alguien que haya podido regresar con parte del viejo botín que se encuentra ahí oculto, esperando a ser recuperado. Y es que hay diversas versiones sobre el lugar, aunque hay muchos vestigios que desde hace muchos años ha intentado encontrar ese oro, ya que en la zona hay hoyos, excavaciones, y la gente acude al lugar con aparatos que detectan metal. Algunos habitantes de la zona dicen que el cerro está encantado, ya que el camino se ve muy difícil, muy fácil, pero al irse adentrando se va haciendo muy sinuoso y resbaloso, además de que existen numerosas serpientes grandes que muerden a todo aquel que intenta penetrar al territorio prohibido. Otros cuentan que gente ha podido encontrar la entrada de la cueva, pero que al interior, al intentar salir de ella, se convierte en un laberinto que no tiene salida. Quienes entraron mueren encerrados a causa de la desesperación y las serpientes se los comen vivos. Lo cierto es que mucha gente se ha aventurado en busca de ese tesoro perdido o protegido por algo sobrenatural, o simplemente por los caprichos de la naturaleza que desde los tiempos de los forajidos ha dificultado el paso a propios y extraños, y que en sus entrañas se encuentran barras de oro y plata, además de monedas que bien podrían hacer enriquecer a cualquiera, enloquecer a cualquiera que los encontrara. Sobre esa leyenda nos habla el propio Jesús, Emily Pacheco,
que sus abuelitos le han contado que al entrar a esa cueva tan solo se cuenta con 1 minuto para salir con las barras que encuentren. Si no se halla ninguna, se debe salir porque la entrada se ha de cerrar y si se queda, permanecerá 1 año atrapado. Rosa Melanie, también de la comunidad de Buenavistilla, nos dice Jesús, nos comenta que su bisabuelo trabajó con unos señores que le pagaban por buscar el oro, pero en el juego de barras hay muertos y hasta quien dice que ahí vive el diablo y que por las noches lluviosas se pueden ver bolas luminosas de fuego. Hasta aquí el texto. Como podemos escuchar en la narración, se utilizó también el recurso de la historia para contextualizar la leyenda. Un texto del maestro Mario Ramírez Cuellar fue la base utilizada por el maestro Jesús, sumándose así las muchas versiones sobre el tesoro encantado del mítico juego de barras. Al seleccionar estos textos para esta intervención, quise subrayar la importancia de la historia formal como fuente de este género tan vasto como es la leyenda y el relato fantástico, que gracias a nuestros viejos se ha resguardado como tesoro invaluable y sostén de nuestro ser colectivo que nos da identidad. Esta publicación surge en un momento donde nuestra identidad está amenazada. Por ello tiene un doble valor de rescate, sí, pero también de esperanza que nos dice que no todo está perdido. Felicito a mis amigos Jesús Arrazola Rangel por su esfuerzo y compromiso con San José, que sé, Jesús, que tu inquietud continuará dando frutos. A Eric César, director de la Casa de la Cultura, por tener una visión amplia de la cultura y apoyar este proyecto editorial. Enhorabuena y felicidades a todos. Muchas gracias.